los principios de la matriz de riesgos, ya adentrándonos a la parte de la debida diligencia. Y con eso vamos a ir avanzando ya directamente en el diplomado. Recuerden que la próxima semana ya estaríamos terminando. En este plano vamos a ver un poquito en el tema de principios de una matriz de riesgos, desde dónde está establecida, ¿no? ¿Qué sucede? Que en nuestra normativa nosotros nos habla sobre la administración de riesgo. Y si ustedes leyeron ya la resolución 637, 655 y 049, se establece que el oficial de cumplimiento debe establecer una administración de riesgo para la prevención del lavado de activos dentro de las instituciones. Pero, ¿qué sucede con la administración de riesgo? Nosotros tenemos que establecer procesos y procedimientos que nos permitan identificar, analizar, evaluar el riesgo y aplicar un tratamiento. En este campo, perdón, vamos a arrancar desde el tema de la implementación, ¿no? Resulta que como tal, nosotros tenemos que conocer el contexto de nuestras cooperativas, conocer el contexto de nuestras instituciones, porque cada una va a ser diferente a otra. Resulta que nosotros consideramos y tomamos en cuenta que existen cooperativas en las cuales directamente se establecen o yo tengo en consideración y digo, es una cooperativa del segmento 3 y pienso que porque estoy en otra del segmento 3 va a ser todo exactamente igual, algo que no es en realidad lo que sucede, ¿no? O yo digo, no, es segmento 4 y como es segmento 4 todas son igualitas. Algo que no pasa. El contexto también puede ser considerado como nuestra debida diligencia de conocimiento del mercado, donde, donde nosotros vamos a poder revisar directamente cuál es mi ubicación, mi zona geográfica, ¿no? ¿En qué ciudad me ubico? Tengo una sucursal, tengo tres, cuatro, tengo cinco. Con eso, poder analizar, perdón, el nivel de riesgo que yo tengo en base lo que habíamos visto, ¿no? Los delitos precedentes, las amenazas latentes, las amenazas emergentes, eh, la categorización, el nivel de riesgo y saber qué riesgo tengo yo por tener una agencia en determinada provincia, ¿ya? Luego, yo también analizo el tipo de socios que yo tengo en mi cooperativa. ¿Y por qué yo digo el tipo de socios, no? Porque no es lo mismo un socio que se maneje bajo relación de dependencia que un socio que se maneje directamente en la agricultura. Y no por ningún tema ni de discriminación ni nada por el estilo, sino que porque cada uno va a tener sus particularidades que nos hacen que el nivel de riesgo sea distinto, que la estructura de riesgo sea totalmente distinta y que nos lleve a implementar diferentes procesos. Asimismo, cuando yo tengo ya mi riesgo o mi análisis de dónde yo estoy funcionando, yo analizo también un parámetro de mis actividades o las actividades que más comúnmente yo desarrollo en mi cooperativa. Posteriormente a eso, yo establezco mis conexiones que mantengo, es decir, ¿no? ¿Cuáles los mercados a los que yo estoy atendiendo? Tengo microcréditos, están siendo con los mercados. Existe el tema de dentro de esto de los mercados, las vacunas o los colombianos. Tengo yo el tema del crédito al consumo, estoy dando créditos con descuento a rol. ¿Cómo se está manejando, cómo se está equilibrando directamente nuestro mercado? De igual manera, yo hago mi reporte RESU y de mi reporte RESU a mí me establece o me dirige, ¿no? ¿Cuáles son las actividades más comunes dentro de mi cooperativa?
¿Cuáles son las actividades más comunes que estoy reportando? ¿Cuáles son los montos que se están manejando? E incluso cuando tuvimos el taller de los informes, habíamos realizado con ustedes un Excel con un historial para dar seguimiento al nivel de transacciones que tenemos dentro de nuestra cooperativa, ¿no? Y un comparativo mes a mes para saber cuáles son los que nos están generando algún tipo de riesgo, en qué mes tengo mayor movimiento de dinero, en qué medio tengo unas mayores estructuras, cuáles son las actividades, luego dar un seguimiento para ver cuáles son los parámetros de los mayores depositantes y con eso poder identificar señales de alerta incluso dentro de mi desarrollo. Es así que el contexto, el establecimiento del contexto, a mí me va a dar una radiografía de mi cooperativa. Entonces aquí también yo tengo que hacer un análisis de factores internos y externos de mi cooperativa, porque también puede ser que yo no tengo las herramientas suficientes, yo no tengo el conocimiento técnico, yo no tengo el tiempo adecuado para realizar mis actividades y eso también va a ser un riesgo, ¿no? Entonces, con eso yo establezco recién mi contexto o mi mercado para saber directamente con quién estoy trabajando, qué es lo que yo sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, dónde tengo una mayor concentración de riesgos. Con esto, yo puedo hacer una apreciación del riesgo, donde entro a la identificación y donde yo establezco supuestos, ¿no? ¿Qué podría pasar si? ¿Ya? Entonces yo digo, en un análisis cualitativo de cualidades, ¿no? Entonces mi cooperativa está en un sector netamente turístico. El turismo es una actividad que está conexa al lavado de activos, incluso son sujetos obligados también. ¿Por qué? Porque mueve mucho dinero y tiene poco registro, ¿ya? Entonces yo digo, tengo esta actividad, el 75% de mis socios se manejan en esta rama. ¿Qué podría pasar? Que el dinero no sea bancarizado, ¿ya? Que directamente pudiese existir, que directamente pudiese existir eh, un pitufeo o muchas transacciones con dinero en efectivo que no se me registren o que no se estén manejando. El manejo también en el turismo, podríamos tener billetes de alta denominación, que también es otra señal de alerta, ¿cierto? Entonces yo ahí digo, ¿qué podría pasar? Identifico mi riesgo, ¿no es cierto? Transacciones con billetes de alta denominación, ¿ya? ¿Qué podría pasar con esto? Podrían ser causales de un lavado de activos. Podría tener un seguimiento del Banco Central o de las SEPs, puesto a que estos billetes no son utilizados comúnmente dentro de nuestro país, dentro de nuestra ciudad. Entonces, evalúo y como yo estoy en la parte cualitativa, entonces yo digo, ¿qué tan frecuente o qué tan común es que yo tenga estos billetes de alta denominación? Entonces yo digo, no, en mi sector, o sea, diario por lo menos, aunque entra un billete, pero de que entra, entra, ¿ya? Entonces es común, ¿ya? ¿Cuál es mi consecuencia que ese billete venga de lavado de activos? Es una consecuencia que podría tener sanciones por alta y con eso yo tengo mi nivel de riesgo. Entonces yo digo, las transacciones con billetes de alta denominación son de riesgo alto para mi cooperativa, puesto que podrían traerme sanciones directamente porque son comunes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy a poner un tratamiento, ¿ya? ¿Y cuál es mi tratamiento? ¿O cómo está establecido mi tratamiento? En base a la mitigación, a la reducción del riesgo o a la eliminación de la fuente del riesgo. Entonces digo, yo voy a mitigar el riesgo, ¿cierto? Y yo digo, vamos
a todos los billetes de alta denominación, registrarles, hacerle firmar, pedirle la copia de la cédula y llevar un registro de estos billetes. Estoy, mi- estoy mitigando mi riesgo de las transacciones con billetes de alta denominación. Yo digo, a ver, yo no quiero mitigar el riesgo, yo quiero reducir mi nivel de riesgo. Entonces yo digo, directamente voy a poner bandas en las cuales cada persona puede manejar o depositar máximo 2 o 3 billetes de alta denominación. Si vienen con más, no las puedo recibir, ¿ya? Y luego yo voy a ser un poco más drástico y digo, yo quiero eliminar mi fuente de riesgo y yo pongo, no se aceptan billetes de alta denominación. Entonces, cuando viene un socio con un billete de alta denominación, directamente yo no le acepto y con eso se va cruzando, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los gerentes me dicen, no, Javier, estás loco, yo no puedo no recibirle al socio el dinero, yo tengo que recibirle porque es dinero y porque si no le recibo, se me va a ir el socio donde otra cooperativa y le voy a perder al socio, le voy a molestar y le voy a perder. Entonces yo utilizo la herramienta de la reducción o de la mitigación, pero lo que yo no puedo hacer es no establecer una, un tratamiento para mi evento de riesgo. ¿Qué sucede? Que nosotros nos vamos a ir a la parte cuantitativa, ¿no? Y en la parte cuantitativa, a mí me dicen, o yo digo, ¿no? Voy a identificar los niveles de riesgo. Entonces yo digo, si vive en un determinado sector va a tener un nivel de riesgo. O yo digo, por ejemplo, yo soy una cooperativa de una provincia pequeña donde yo tengo gente dentro de la provincia, fuera de la provincia o extranjeros, ya. Y le pongo un nivel de riesgo por cada categoría que yo estoy desarrollando, por cada estructura que yo estoy trabajando, y con eso yo puedo determinar ya un nivel de riesgo, ¿ya? ¿Qué sucede? Que en la cuantitativa, el nivel de riesgo y la evaluación de riesgo es el resultado de varios factores. A diferencia que en la cuantitativa yo me enfoco solo en los billetes de alta denominación, solo en qué es un PEPS, no veo el resto de factores. En la cuantitativa yo veo varios factores para tener mi nivel de riesgo. Es decir, dónde vive, qué tipo de persona es, qué edad tiene, de verdad, dónde vive, tipo de persona, estado civil, edad, fuentes de ingresos, niveles de ingresos. Algunos le ponen nivel de estudios. Entonces, con eso, yo voy armando un compendio, hago un promedio y saco una calificación. Y con esta calificación yo digo, no, Javier es de riesgo alto, medio, bajo, y ahí es donde yo establezco un tratamiento. Entonces yo digo, Javier es de riesgo bajo, por lo cual mi tratamiento va a ser únicamente la revisión en el de control, la solicitud de los documentos, verificación de firmas y se archiva, ¿no? Entonces yo digo, no, Javier es de riesgo alto, entonces, ¿qué voy a hacer? Adicional a listas de control, a la revisión, a la aplicación de la matriz de riesgos, le voy a poner un control adicional que va a ser un monitoreo de sus cuentas de manera trimestral. Entonces, por un año voy a medir que su perfil sea coherente con su nivel transaccional. Entonces, si Javier gana 1.000, podría en un tope máximo tener transacciones por 1.000. Si Javier gana 500, no podría tener transacciones superiores a 501 dólar, porque ese dólar de dónde está viniendo. Y eso considerando que él ahorre o transaccione con el 100% de su sueldo, sin considerar que hay débitos de
el tema del seguro social, sin considerar que tiene que utilizar autobuses, sin considerar que tiene que comer, que tiene que vestirse y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí yo tengo dos diferencias, ¿no es cierto? Primero, el análisis cualitativo, que yo me voy a las cualidades y conectada con un evento puntual, ¿no? Javier está manejando o está teniendo transacciones sobre su perfil. Entonces voy a evaluar esa parte puntual, analizar por qué se está dando, ¿ya? Y en la cuantitativa, donde yo tengo varios factores y donde diferentemente de cada factor, el compendio de estos me va a dar a mí un resultado. Entonces ahí es donde viene la edad, donde viene el estado civil, donde viene donde vive y todas esas cosas para que yo pueda tener directamente el nivel de riesgos para aplicar mi debida diligencia. Preguntas, por favor, consultas sobre esta parte. Sí, Listo, está claro. listo, genial. En la parte, ¿no es cierto? Cualitativa, yo puedo establecer los tres controles que me da la administración de riesgo, que mitigar el riesgo, reducir el riesgo o eliminar la fuente de riesgo. Sin embargo, en el tema del cuantitativo, perdón, en el cuantitativo yo solo puedo aplicar dos tipos de controles: debida diligencia simplificada o debida diligencia ampliada. ¿Qué me dice mi norma? Que para riesgo bajo va debida diligencia simplificada, para riesgo medio y alto debida diligencia ampliada. Luego me dice qué es la debida diligencia simplificada o qué es la ampliada. Y yo hasta el día de hoy todavía tengo consultas de cómo es una debida diligencia, qué conlleva la debida diligencia, qué puedo pedir cuando tengo un nivel de riesgo alto, ¿no? ¿Qué sucede? Incluso si nosotros vamos al manual o a la guía de manual, se establece un proceso que nosotros debemos elaborar para debida diligencia simplificada y debida diligencia ampliada. En estos campos, yo pongo en mi manual, ¿no? En la debida diligencia simplificada voy a hacer revisión en listas de control, verificar las firmas del socio, verificar la copia de la cédula, papeleta de votación y planilla de servicio básico, elaborar la matriz de riesgos y esa es mi debida diligencia. Si está en mi manual, esa es mi debida diligencia. En la debida diligencia ampliada, la norma me dice que puede incluir visitas técnicas a la contraparte para evidenciar la actividad comercial que se maneja, ¿no? Entonces, de igual manera, en mi manual me dice aplicación de debida diligencia ampliada. Entonces ahí yo digo, a ver, voy a pedirle copia de cédula, papeleta de votación, cartilla de servicio básico, llenar el formulario, matriz de riesgos, búsquedas de listas de control, y ahí yo divido, ¿no? Para el riesgo alto le voy a hacer licitud de fondos, le voy a pedir referencias, le voy a pedir esto, esto y aquello, y para riesgo alto yo les voy a hacer una visita técnica, ¿ya? Entonces yo estoy aplicando. Entonces, ¿qué sucede? Que mi manual es el que me dice cómo yo debo trabajar. Lo que dice mi manual es lo que se debe cumplir. No puedo yo poner o hacer algo adicional que no está en mi manual o algo menos que esté en mi manual, porque en una auditoría, en un seguimiento, en un control, ellos me revisan versus mi manual. Si mi manual dice visita técnica, todos los que tengan en su matriz de riesgos la calificación de riesgo alto, tienen que tener un informe de visita técnica. Y si no tengo visita técnica, tengo una observación o un hallazgo y por ende establecer un plan de acción y del plan de acción cumplir todo lo que me faltó. Ya. En el tema de los PEPs es, a ver, un PEP por naturaleza es de riesgo alto.
independientemente que los otros factores le den un riesgo bajo, solo el ser PEP es de riesgo alto, por lo cual yo debo aplicar mi debida diligencia ampliada, ¿ya? ¿Qué es mi debida diligencia empleada? Lo que yo establecí en mi manual. Y por eso es que yo les repito y les voy a repetir toda la vida, el oficial de cumplimientos es el profesional con conocimientos técnicos para el desarrollo, monitoreo de la implementación del sistema de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, mis conocimientos técnicos en base a mi contexto, a mi análisis de mercado, me va a decir qué tengo que yo hacer para una debida diligencia ampliada, para mi aplicación de debida diligencia ampliada, un PEP. ¿Qué sucede? Que dentro de mi contexto, yo tengo 5 sucursales, pero tengo una en la costa, tengo una en la zona norte, otra en la zona centro norte y otra en el sur del país, ¿no? Entonces yo pongo en mi matriz, en mi manual que voy a hacer visita técnica a los socios con nivel de riesgo alto. Resulta que mi matriz está en Quito y la del sur, la de Loja, por ejemplo, me sale un riesgo alto. No es que yo voy a salir a hacer eso, o sea, no voy a entrar ni en presupuesto ni en tiempo de actividades para poder establecer todos esos controles. Por ello es que yo tengo que poner directamente qué voy a hacer, ¿no? Voy a solicitar al encargado de proceso, elabore esto. Voy a solicitar auditoría que se haga esto de acá y con eso me dé tal nivel o qué voy a hacer. ¿Listo? Entonces, el tratamiento como tal es lo que yo establezco. Lo que sí tenemos que considerar que un PEP es de riesgo alto independientemente de las calificaciones de sus diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque es una persona políticamente expuesta y al ser una persona política, directamente tiene mayor riesgo de entrar a un tema de corrupción. Y la corrupción es un lavado de activos. Entonces, que se maneje venta de puestos, que se maneje comisiones por obras, que se maneje como es un tema de manejo de influencias, es corrupción y es lavado de activos. Por eso es que tenemos que aplicar debida diligencia empleada. Muchas veces la debida diligencia empleada puede ser adicional de lo que pido en la simplificada, mantener un monitoreo por un determinado tiempo, un monitoreo continuo. Por ejemplo, al PEP le hago el monitoreo mientras es PEP y con eso cubro mi debida diligencia empleada. De esa manera es como se establece el tratamiento y de esa manera es como yo establezco para la parte cualitativa los 3 controles de riesgo, para la cuantitativa los dos. En el tema de la cualitativa, recuerden que es mitigar el riesgo, reducir el nivel de riesgo y eliminar la fuente de riesgo. Para la parte cuantitativa siempre va a ser debida diligencia simplificada para riesgo bajo, debida diligencia ampliada para riesgo medio y alto. O sea, no hay más de eso, no nos debemos inventar el agua tibia, porque eso ya está incluso hasta por normativa. De ahí lo que sí tenemos que hacer es definir en mi cooperativa qué significa cada uno de estos tratamientos. De tal manera que yo analizo mi riesgo residual dentro de mi matriz, establezco este nivel de riesgo y priorizo los riesgos residuales, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar? Con esto tengo una evaluación de riesgo. Mi tratamiento como tal puede ser la definición de políticas, en las cuales yo establezco una política que en el caso de un PEP o de una persona con riesgo alto, debo pedir la aprobación o autorización del oficial de cumplimiento para la apertura de la cuenta. Puede ser una política para yo poder revisar ese parámetro. Puede ser que yo digo, en un PEP tiene que pasar por una
comisión por una reunión de consejo de administración, del oficial de cumplimiento o de una otra área para la aprobación de esa cuenta. Entonces, una política me puede ayudar. Determinar también la necesidad de implementar nuevos controles, como un nuevo manual, mejorar mi metodología de riesgos, establecer algún documento adicional. Entonces, posiblemente yo digo, dentro de todos mis socios que sean PEPs, automáticamente yo voy a establecer que se me firme una licitud de fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son controles y son políticas que nosotros ponemos. Rocío dice, quisiera saber cómo se manejarían los convenios que realiza la gerencia, ya que se sabe cuándo ya están realizados y la debida diligencia no se hace pronto. Primero nosotros tenemos que identificar, por eso es contexto, ¿no? ¿Cuáles son esos convenios? Ya, son convenios de corresponsales, son convenios de proveedores, son convenios con asociaciones para que nos abran cuentas. ¿Qué tipo de convenios son? Segundo, se debe establecer una política. La política, más allá del establecimiento, ya está dentro de normativa, ¿no? En la cual yo digo, para la firma de un convenio se deberá primero aplicar una debida diligencia. ¿Qué sucede? Que eso aprueba administración y directamente es de cumplimiento. ¿Qué pasa? Que si el gerente no da seguimiento, yo puedo hacer una revisión o una debida diligencia posterior a la firma del convenio, pero para eso yo tengo directamente mi informe, ¿no? Y para eso también el sistema de monitoreo integral ahora me pide mis informes. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a subir y yo tengo un apartado, igual cuando tuvimos el taller de los informes y les compartimos ya las matrices, ahí directamente hay un apartado en el cual yo digo, ¿no? Digo, dentro de este periodo se crearon nuevos productos, se abrieron nuevos servicios, se estableció esto, por lo cual se hizo la debida diligencia y se mantiene este nivel de riesgo. Yo de igual manera puedo decir, dentro de la cooperativa en el mes de noviembre eh, se abrió o se firmó tal convenio, aunque al oficial de cumplimiento no se le comunicó previo a la firma del contrato, se realizó la debida diligencia posterior dándonos este nivel de riesgo. Con eso, yo cubro y más que cubrir, voy educando a la gente adentro. ¿Qué sucede? Que me van a decir, no, es que es el gerente, ¿no? Y el gerente, ya él no le puedo decir nada porque se enoja más. Si yo llego de una manera, quizá, no, es que usted tiene que decirme antes de firmar, él va a decir yo, ¿por qué tengo que decirle a usted nada? ¿No? Pero sí posiblemente yo llego y le digo, vea, señor gerente, tenemos una estructura y una normativa. En el caso de que se haga una in situ, le van a hacer le van a poner una sanción que va a su nombre, que es del 0,07 de los activos, que va a su nombre, y que incluso tenemos que enviar una certificación que el dinero salió de su bolsillo, que no se pueden pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí vamos a generar conciencia. Parte importante de la debida, de la normativa de lavado de activos es generar conciencia, generar un tema de cultura de cumplimiento en todas las áreas de la cooperativa, en todas, ¿no? Desde la gerencia hasta al guardia. Entonces, que todos tengamos estructuras, que todos trabajemos y no vamos a lograr cosas de la noche a la mañana, pero directamente sí podemos ir logrando poco a poco. Es como en el caso de las matrices de riesgos que habíamos conversado por varias ocasiones, ¿no? Y nosotros hemos visto el tema de las matrices de riesgos desde el 2019, ya nos recordaron porque desde el 2014 ya nos decían que tenemos que tener debidas diligencias y matrices de riesgos.
Entonces muchas veces me han dicho a mí, es que Javier, mi cooperativa son 1.000 socios, son 3.000 socios y no puedo yo directamente hacer todos de una. Por lo cual yo les decía, es que no es necesario hacer todas de una, sino hacer un cronograma para ir avanzando, ¿no? Tengo 2019, 2020, 2021, 22 y 23. Han pasado 5 años. Si yo tengo 3.000 socios que divido para 5 años, directamente yo tenía que aplicar 600 matrices de riesgos por año. Si yo cojo estas 600 matrices de riesgo. Le divido para 300 días, en considerar que los 60 son de vacaciones y todo eso. Yo tenía que hacer dos matrices de riesgo por día. Entonces, para el día de hoy, ya hubiéramos cubierto el 100% de las matrices de riesgos de todos nuestras contrapartes. En enero, en enero vamos a volver a tener el informe y en el informe nos van a volver a decir a nosotros, establezcame de sus socios cuántos están en nivel de riesgo alto, cuántos están en nivel de riesgo medio, cuántos están en nivel de riesgo bajo. Y otra vez nosotros vamos a poner al ojímetro o vamos a dejar en blanco. ¿Qué sucede? Que muy posiblemente este informe sea en Excel este año, pero posiblemente desde el siguiente va a ser por la plataforma de monitoreo y en la plataforma de monitoreo se cruzan datos y si yo pongo en el un año que tenía 300 en riesgo alto, 1.000 en medio y 500 en bajo, y en el próximo año yo pongo que tengo 200 en alto y no 300, ellos van a evidenciar y me van a decir, se salieron 100 socios de la cooperativa o qué hiciste para que baje el nivel de riesgo. Y cuando yo no pueda justificar eso, voy a tener inconvenientes. Ese es parte del sistema de monitoreo integral y es parte del trabajo que hemos venido con ustedes ya varios años y es parte de lo que yo les he dicho, ¿no? Vamos haciendo cronogramas, vamos haciendo programas en el tema de todos aquellos que tienen el sistema abierto, que tuvieron el sistema abierto gratuito por 4 meses, que en 4 meses pueden simplemente, ¿sabes qué, Javier? No quiero contratar, pero se quedan sus matrices, pueden imprimir sus matrices, podían ya cumplir todo este tratamiento y tengo algunos que han hecho las matrices de riesgo de todas sus contrapartes para poder descargarles, imprimirles, ponerlas en la carpeta y dar seguimiento. Aparte que la norma me dice a mí que la matriz aplica el área responsable, ¿no? En este caso, negocios. Yo tengo 5 asesores de negocio, cada uno haciendo dos matrices de riesgo, de eso saco, pero de una. Pero todo depende de un cronograma. ¿Por qué? Porque no va a haber un sistema, no va a haber una asesoría, no va a haber una consultoría que tenga una varita mágica y nos haga las 3.000 matrices de riesgo que nosotros no hicimos en 5 años en un día, ¿ya? Y si algún sistema les dicen, no, es que ustedes aplastan aquí, les va a salir, créanme que no les va a dar el nivel de riesgo de acuerdo a lo que nos pide la SEP y tarde o temprano vamos a tener inconvenientes. Entonces, vayan pensando en eso porque este va a ser el último año que tenemos para barrer con las matrices de riesgos de todas nuestras contrapartes. Es así que se aplican los planes de tratamiento, ¿no? Tampoco es que, Dios, Javier, o sea, ya tengo 1.000 actividades, además soy secretaria y además soy esto, y encima más me voy a sentar a hacer matrices de riesgos. No, yo sigo mis actividades, educo a mis colaboradores, a mis compañeros, y ellos me aplican las matrices de riesgo. Yo establezco en un cronograma que cada uno debe hacerme 5 diarias y quizás el viernes yo me dedico a revisar que cada uno hizo sus 25 semanales de acuerdo al cronograma. Y si no lo hizo, puedo solicitar un llamado de atención. Pero si yo tengo 4 colaboradores en el área de negocios y cada uno me hace 25 matrices semanales que son rapidísimos. Estamos hablando de 100 matrices semanales, ¿no? 400 en el mes.
Entonces, en un año nos salen todas las matrices de riesgo tranquilamente y les estoy hablando de 5 matrices diarias, que 5 matrices diarias no les lleva más de una hora, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene mi tratamiento, ahí es donde viene mi cronograma, donde viene mi liderazgo como oficial de cumplimiento y mis conocimientos técnicos. ¿Qué sucede? Que dentro de la matriz de riesgo, ¿cierto? Tiene una visión como está establecido en este gráfico. Nace de un proceso, ¿ya? El Ah, proceso de antes de captación. pasarle a una consulta, Claro, dígame. ya, Javiercito, verá, en la normativa dice que tenemos que hacer una matriz por cada producto también. Entonces significa que nosotros tenemos que hacer una matriz por cada apertura de socio, una matriz por cada crédito, una matriz por cada depósito a plazo fijo, una matriz por cada proveedor. No. ¿Qué me dice a mí mi normativa, no es cierto? Que yo tengo que medir el nivel de riesgo de cada producto que tengo en mi institución. Es decir, si yo tengo un depósito a la vista, tengo que hacer un nivel de riesgo de qué me representa el depósito a la vista, si es alto, medio, bajo. El crédito, qué nivel de riesgo. La póliza de depósito a plazo fijo, qué nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque luego yo conecto eso con mi socio y dentro de mi socio yo digo, él tiene contratado un depósito a plazo fijo que es de riesgo medio. En el compendio de los demás factores me sale un nivel de riesgo medio bajo de este colaborador, de este socio. ¿Qué me dice la norma? Que yo tengo que tener o aplicar una matriz de riesgos a cada contraparte dentro de mi institución. Entonces, todos los socios tienen que tener matriz de riesgos. Todos los Ya. clientes, si yo tuviera, tienen que tener matriz de riesgo. Todos los colaboradores tienen que tener matriz de riesgo. Todos los proveedores tienen que tener matriz de riesgo y todos los corresponsales tienen que tener su matriz de riesgo. ¿Qué sucede? Que entre colaboradores, proveedores, corresponsales, yo voy a tener pocas matrices de riesgos que en su gran mayoría no van a llegar ni siquiera a 100, ¿ya? Entre Ajá. contrapartes. Donde es el trabajo fuerte es en socios y en clientes, porque ahí yo sí tengo bastantes. Pero ¿qué sucede? Que si yo digo, a ver, ya, me voy a poner en orden. A partir de el 1 de diciembre, todo socio que abre cuenta ya tiene que tener su matriz de riesgos. Todo Ya. socio que viene a hacer un crédito y ya tenía su cuenta anteriormente, voy a hacer su matriz de riesgo. Todo socio que vaya a hacer una transacción y no tiene obviamente su matriz de riesgos y ya tiene su cuenta antigua, va a ser la matriz de riesgos. Entonces, si diariamente yo estoy gestionando, digamos, abriendo 5 cuentas, otorgando 3 créditos, una póliza, ya directamente yo estoy haciendo 9 matrices de riesgo. Considero esto por la cantidad que tengo diario, voy a llevar un cronograma interesante. Y luego yo digo, adicional de los nuevos, cada día tiene que, cada asesor de negocios, establecer 5 matrices. 5 matrices de los socios que no han venido, más los 9 que vinieron que les atendí, son 14 matrices. Si yo cojo y digo, mi mes tiene 20 días. Esto por 14 matrices diarias, cada uno me va a sacar 280 matrices. Esto por 12 meses, cada uno, un solo colaborador me saca 3.360 matrices en un año. Entonces, si yo tengo 3.000 socios y tengo 2 asesores de negocios en medio año, cubrí totalmente. Si yo tengo 4 colaboradores y tengo 3.000, en 3 meses cubrí, pero es programación. ¿Listo? Es Ah, cronograma suyo, es trabajo suyo realmente. ¿Por qué? Porque la norma dice que el oficial ya no está haciendo matrices, pero sí está monitoreando que el resto haga las matrices de acuerdo a lo establecido. ¿Listo? ya, Javiercito, muchas Entonces, gracias. una consulta.
Claro, dígame. Por ejemplo, yo tengo más de 2.000 socios, socio cliente. Entonces yo tengo que ingresar a la matriz a todos esos socios y en caso de que haya nuevos los puedo ir incrementando, pero si es que no incremento socios nuevos, si viene de pronto el mes próximo con el mismo socio que ya tengo ingresado a la matriz con un crédito, tengo que actualizar nada más, ¿no es cierto? No, ya no le O vuelvo a hacer matriz. Recuerden que la matriz me da mi riesgo inherente. Entonces, el ya. riesgo de nacimiento de ese socio. Entonces, yo hago una matriz y de ahí no le vuelvo a hacer más matrices. ¿Ya? Ay, entonces ya no la Ya. actualizo. No, miren, ¿qué sucede, no? Que, por ejemplo, yo aquí, en esta imagen, justamente voy a Science. Entonces, a mí me dice que yo tengo procesos, ¿no? El proceso de, generalmente aquí va a venir captaciones, talento humano, compras, ¿no? Entonces resulta que vienen captaciones, un socio, abrir una cuenta. Entonces aquí está el proceso de cuenta, ¿ya? Yo le hago una matriz de riesgos donde yo identifico el riesgo inherente. ¿Qué riesgo tiene esta contraparte? ¿Qué riesgo tiene este socio de naturaleza en base a su edad, en base a su trabajo, en base a su estado civil, a su nivel de ingresos, a la educación, a todos los factores que yo puse, ¿no? Entonces me dice que es alto, medio, bajo, ¿ya? Ahí yo establezco controles, entonces yo digo, para este socio le voy a hacer un monitoreo permanente y voy a hacer un monitoreo trimestral. Después del monitoreo trimestral, yo analizo nuevamente el riesgo y ahí yo tengo un riesgo residual que es el inherente, ¿ya? Luego aplico mis controles y después de mis controles, ¿cómo quedó su nivel de riesgo? Lo óptimo es que el nivel de riesgo baje después de los controles, pero va a haber ocasiones como en el PEP que se va a mantener el nivel de riesgo porque la normativa me dice que solo por ser PEP es alto. Entonces, después de cualquier tratamiento va a seguir siendo alto mientras sea un PEP, ¿no? Entonces, aquí es donde yo tengo mi matriz de riesgo inicial, que es la inherente, mi control en base a nivel de riesgos, que es la matriz general o la cualitativa, y con ello sale mi riesgo residual. Allá es donde yo actualizo mi nivel de riesgo. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo un riesgo bajo, no voy a aplicar controles o cualquier control que aplique se va a mantener en riesgo bajo. Entonces, es ahí donde está mi matriz y donde está mi rama, ¿no? En una consulta debo hacer mi matriz de riesgo por cada tipo de cuenta, en este caso de cuenta ahorro, corriente, etcétera. A ver, no matriz de riesgo, no matriz de riesgo por cada tipo, pero cada tipo de producto en el catálogo de productos internos debería tener un análisis de riesgos de lavado de activos y para el interno debería decir cuenta de ahorro, nivel de riesgos de lavado de activos bajo. ¿Ya? Y luego yo establezco estos factores o estos tipos de productos dentro de mi matriz de riesgo socio y yo digo, si es que contrata un nivel de riesgo, una cuenta de ahorro a la vista, que es nivel de riesgo bajo, automáticamente le va a conectar con esa parte. Entonces tiene esa conexión. ¿Listo? ¿Nos puede indicar cómo estaría compuesta una matriz de socio? Ya voy a ver cómo les ayudo con eso. Vamos viendo si es que me alcanza el tiempo. ¿Listo? Sí, por favor, Inge, si de pronto nos puede ayudar con un ejemplo para tener más claro sobre lo que nos explicó. Ya vamos a ver. Y si no lo vemos en la debida diligencia, ahí le ingreso aunque sea un espacito más. ¿Listo? Bueno, Gracias. ya cuando yo tengo esta rama en función de la administración de riesgo, yo aplico mis controles y con eso lo ideal es que se me baje el nivel de riesgo. Que no siempre va a pasar, sí. Va a haber ocasiones en que se aumente el nivel de riesgo o veces que se mantenga, pero yo ya tengo un tratamiento y pongo una observación para dar los seguimientos a manejarse. Dentro de esto, dentro de esto, ¿no? Yo tengo escalas de niveles de riesgo, ¿no? ¿Qué me dice a mí mi normativa? Que yo debo contemplar al menos tres niveles de riesgo, que es el bajo, el medio y el alto. Eso me pide la normativa. Sin embargo,
en base a mi metodología de riesgos, en base a mi sistema de prevención, yo puedo poner X niveles de riesgos, los que yo quiera poner dentro de mi institución. Entonces, yo me he topado de lo que voy trabajando hasta 5 niveles de riesgo. Pero tranquilamente yo puedo poner aquí como está, mire, un nivel de riesgo mínimo, muy bajo, bajo, moderado, moderado, alto, 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 muy alto, nivel de riesgo máximo. O sea, ustedes, por ello es el conocimiento técnico, porque son ustedes los que definen estos niveles de riesgo. Para lo que son cooperativas 1, 2 y 3, yo siempre les recomiendo que por lo menos estos parámetros se establezcan en conexión con el área de riesgos, porque más allá de que ellos nos van a decir cómo manejar o tengan criterios distintos, simplemente para manejar los mismos niveles de riesgos, porque el área de riesgos tiene que hacer su matriz de riesgos también, pero ya no es de lavado de activos, ellos son de riesgos operativos, ¿no? Entonces, conectamos los mismos niveles, alto, medio, bajo, por ejemplo. Talento humano en el análisis de cargo crítico también tiene que manejar 3 niveles de riesgo y por ello yo utilizo alto, medio, bajo. ¿Qué sucede? Que si talento humano tiene 5 niveles de riesgos, riesgos tiene 8 niveles y lavado de activos 3, llega un punto en el que no se comprenden y el sistema se rompe. Entonces, ahí es donde yo recomiendo, ¿ya? A su vez, también yo recomiendo que se manejen 3 niveles de riesgos, no se rompa la cabeza con 5, 6, 7, 8, 10 niveles de riesgo, porque mientras más niveles de riesgo, más trabajo tienen ustedes. Entonces, ahí consideren, pero recuerden y tengan muy en claro que los niveles de riesgo como tal los ponemos nosotros. ¿En base a qué? A nuestros conocimientos técnicos. ¿Qué me dice también a mí mi normativa, no? Para levantar lo que son factores, criterios de riesgos, tengo que poner en base a históricos de mi cooperativa, eh, estudios o análisis realizados del sector, parámetros, conocimientos, recomendaciones de expertos o una mezcla de todos ellos. Entonces, no es que si yo les digo 3 niveles de riesgos, ustedes van a poner 3 niveles de riesgos, tienen que analizarlo también en parámetros de el conocimiento interno y los conocimientos prácticos, teóricos del oficial de cumplimiento. Cuando yo ya tengo definido esto, ¿no? Como les decía, miren, aquí yo tengo una descripción, un nivel cualitativo, un nivel de riesgo, entonces me dice que es inaceptable, importante, moderado, tolerable, aceptable, que si tiene una calificación de 1 es aceptable, si es de 2 es tolerable, si es 4, 3 o 4 moderado, si sería 5 o 6 importante, 7, 8, 9 sería inaceptable. Y luego me dice a mí, cuando es inaceptable requiere una acción inmediata y así yo voy poniendo la descripción de mis niveles de riesgo. También para el segmento 1 y 2 conectamos esto incluso con la norma de continuidad de negocio, ¿no? Que me dice que implementar un sistema de continuidad de negocio. Y ahí también yo hago mis cálculos de continuidad de negocio en base a riesgo y ahí en las pruebas se establece como que el apetito de riesgo. ¿Hasta cuánto yo podría aceptar? Entonces no me dicen como riesgo alto, medio, bajo, sino apetito de riesgo, pero yo también pongo un apetito de riesgo bajo, medio y alto y con eso conecto y hablamos todos en un mismo idioma. De tal manera que yo tengo un riesgo inherente, el cual va a venir rangos, ¿no es cierto? Escala, nivel de riesgo y el significado. Entonces yo digo rangos, ¿no es cierto? Del 1 al 3 porque tengo aquí 3 niveles que sería bajo, medio, alto, entonces el rango sería 1. Mi escala, todos mis proveedores o todos mis socios que tengan una calificación entre 0 y 1,25 son de riesgo medio. Ya, vamos haciendo un ejemplo. Y un riesgo bajo, perdón.
¿Y qué dice mi riesgo bajo? Que no me afecta mi institución, por lo cual se mantendrá solamente un registro de sus actividades. ¿Ya? Luego yo digo rango 2 escala de 1,26 a 2,75, ¿no? Es un riesgo medio, dice que necesita una acción para mitigar el riesgo. ¿Ok? Y luego digo, en rango 3 en mi escala sería de 2,75 en adelante o hasta 3 que es un riesgo alto, y mi significado dice que puede poner en riesgo la operatividad de mi institución, por lo cual requiere una actividad puntual de manera inmediata. ¿Ya? Entonces comienzo a trabajar y comienzo en base a mi conocimiento técnico, determinar el nivel de riesgo, la escala, los rangos y los significados, ¿no? El significado que tiene para mí. Porque si yo pongo en internet riesgo bajo, me va a salir varios conceptos, me pueden salir conceptos muy técnicos que cuando yo hago una socialización con mis compañeros no la van a entender. Y un principio de procesos es que esté desarrollado de tal manera o en un lenguaje de tal manera que sea comprendible por todas las personas de la cooperativa, independientemente de el rango o el cargo que se mantenga. Por eso, incluso a veces cuando yo he tenido consultorías en procesos y voy a revisar los procesos anteriores y están todos en flujograma, yo les suelo decir, tienes la madurez para que todos manejen flujograma. Algunos me han dicho sí, otros me dicen no, otros les dimos una capacitación y yo hago una prueba y le digo, dame leyendo qué dice este flujograma a cualquier persona y a veces no saben dónde están parados. ¿Por qué? Porque lo hice pensando únicamente en mí y no en todos mis compañeros. Entonces, es ahí donde nosotros ajustamos y mejoramos toda esta rama y a su vez hablamos un mismo idioma. Tenemos, como les decía, el riesgo inherente y el riesgo residual. El inherente es el riesgo con el que yo nazco, ¿no es cierto? Solamente por ser Javier, yo ya tengo un nivel de riesgo para todos ustedes. Y para todos es un nivel de riesgo diferente. Quizás para la gente, si yo voy a una cooperativa de Quito, donde es mi residencia, yo tengo un riesgo bajo por el nivel de residencia, pero quizás si yo voy a abrir una cuenta en Guayaquil, ya mi riesgo sea alto, porque yo digo, ¿por qué Javier viene a abrirme una cuenta en Guayaquil si vive en Quito? ¿No? Entonces va variando en base a mis factores. Una vez aplicado el tratamiento, yo tengo mi riesgo residual y de igual manera, ¿no? Establezco rangos, establezco calificación, cuál es mi tipo de control y cuál es mi significado, porque yo tengo que medir absolutamente todo. Entonces, no puedo medir con la misma vara el riesgo residual que el riesgo inherente, ni tener el mismo significado, porque recordemos que esto ya tuvo una transformación, porque en el medio se aplicó un control, de tal manera que yo analizo el impacto versus la probabilidad que les decía hace un momento, ¿no? Y directamente, miren, incluso tenemos esta tablita, ¿no? Y dice probabilidad en base a riesgo, impacto en base a riesgo que puede ser bajo o alto. Aquí lo ponemos solo en 4 parámetros, bajo o alto. Sin embargo, yo tengo acá ya una tabla de probabilidades que de igual manera se les compartió en el taller de las metodologías de riesgos, y todos los que entraron a la plataforma y la tienen de gratuita o los de pago todavía, tienen ya establecido su probabilidad de impacto. Y ahí les decimos, por ejemplo, en probabilidad de impacto, cuando es cualitativo, se maneja 5 niveles que va desde improbable, remoto, factible, probable, muy probable, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Porque tiene una descripción y tiene una frecuencia. Entonces, haciendo conexión con los billetes que vimos hace un momento, yo digo, tengo un evento el cual es la transacción con billetes de alta denominación. ¿Qué tan probable es esto? Y yo voy a mi tablita, ¿no? Y yo digo, es factible porque el evento puede suceder eventualmente.
Ya. Y de ahí yo digo, en frecuencia, dice, eventos similares al menos una vez en los últimos años. Yo digo, no, lo que pasa es que yo en mi cooperativa, los billetes de alta denominación son cosa de todos los días. Digo, entonces no es factible, sino que yo veo que está aquí, mire, similares más de una vez al año, entonces es muy probable, por ende tiene una cuantificación de sí y voy conectando, ¿no? ¿Por qué tiene rangos de fechas tan dispersos aquí? Porque esto es cualitativo y esto busca directamente tratar de tener un espectro más pequeño. La cualitativa necesita cubrir el 100% de contrapartes versus esta que se aplica ya para eventos puntuales. Cosas puntuales que pasó en mi cooperativa, riesgos puntuales que podrían pasar en la cooperativa y actividades puntuales. No es que yo voy a hacer esto para todos, porque al hacer para todos ahí sí es un trabajo sumamente fuerte. Con mi probabilidad voy a mi impacto, ¿no? Y de igual manera, para el informe que saca el sistema se pone tres posibles descripciones de consecuencia, en el cual me dicen no hay daños o perjuicios, la pérdida financiera es baja, no hay pérdida de imagen. Entonces yo también puedo aquí aprovechar y es parte interesante de la plataforma que yo puedo personalizar y digo, la pérdida financiera es baja, está entre $1 y $500. ¿Por qué? Para mi cooperativa $500 es bajo. Ya. Me voy a otra cooperativa donde $500 no es bajo, es alto, entonces ese estará en otro rango y ahí yo pongo la pérdida financiera es baja, es inferior a $100, por ejemplo. Entonces, la idea es parametrizar para que tenga mi realidad y porque en la última actualización que estamos haciendo ya en este momento que estamos trabajando, la plataforma les va a sacar el informe mensual. Entonces ya automáticamente hasta el informe les va a dar haciendo la plataforma. Todo es como llenemos nosotros la información porque el sistema nos va a tabular todo eso y ya estamos en pruebas, posiblemente ya la próxima semana ya sale eso en producción, pero la idea es que para enero ustedes ya simplemente descarguen el informe de la plataforma y carguen en el sistema de monitoreo integral. Entonces, actualizaciones como esta estamos haciendo. Así, a su vez, puede ser hecho el informe de manera manual, pero es muy importante que identifiquemos probabilidad de impacto para con eso tener nuestro nivel de riesgo y nos salga nuestro mapa de calor. Si se dan cuenta en estos casos, probabilidad de impacto, nosotros teníamos cuantificación de 5, por lo cual aquí viene mi mapa de calor, ¿no? Si yo tengo cuantificación de 3, mi mapa de calor saldría súper pequeñito y no sería efectivo. Aquí es mucho más amplio y tiene un mayor espectro. Y yo digo que mi calificación máxima sería de 25. Entonces, mi tabla queda así, ¿no? Mapa de calor, probabilidad, consecuencia o impacto que va desde el 1 hasta el 5, desde el 1 hasta el 5 y luego voy multiplicando, ¿no es cierto? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25. Y así en todas las celdas, miren, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Y así van todas las. Luego, yo cómo defino cuáles tablas están dentro de mi espectro de riesgo, ¿no? Yo digo, en mi metodología, yo dije que todas las calificaciones hasta 1.25 corresponden a riesgo bajo. Yo saco el 1.25 dividido para el 3, que sería el punto máximo, me da el 42%. Y saco el 42% de la nota más alta, que es 25, y a mí me dice que es 10. Entonces, todo lo que esté por debajo de 10 es de riesgo bajo. Entonces, ven que está pintado aquí, todo lo que está debajo de 10 en riesgo bajo, ¿no? Riesgo medio me dice que es hasta 2.25, de 1.26 hasta 2.25. Yo calculo cuánto corresponde a 2.25, me dice que es el 75%, y si saco de 25 el 75% es 19. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre 19 y 11 va a ser de riesgo medio. Por eso ven que está aquí
marcado el 12, el 15, el 16, el 12 y el 15. Y luego el riesgo alto me dice que son los que lleguen hasta la máxima calificación que sería 25. Por lo tanto, entre 20 y 25 es de riesgo alto y por eso yo tengo calculado aquí. ¿Qué sucede? Que esto yo puedo hacerlo manual. Si tengo aquí 4 niveles de riesgo, hago la misma metodología y pinto de los colores que yo tengo. De igual manera, la plataforma ya les da haciendo esto, ya yo pongo 1.25, ya me hace los cálculos, me saca el mapa de calor y ya me quita todos estos dolores de cabeza. Pero que podemos hacerlo manual, sí. Pero tenemos que tener muy claro de dónde viene factor, criterio, dónde viene probabilidad de impacto para llegar al mapa de calor. Porque yo he tenido ocasiones que me piden, Inge, ayúdeme con el mapa de calor, pero no tienen definido ni siquiera los niveles de riesgo. Entonces yo les digo, ¿cómo le puedo ayudar? O sea, tenemos que ir paso a paso. Por eso es que aquí, en los principios, arrancamos desde qué es la administración de riesgos, cuál es la escala, cuáles son los niveles de riesgo, cuál es el tema de probabilidad de impacto para recién llegar al mapa de calor. Y para con este mapa de calor que recién ustedes puedan tener una línea donde va a estar calificado o donde va a estar los niveles de riesgo. Y es así que en base a esto yo voy a mis factores, que es lo que les decía hace un momento en el tema de el rango cuantitativo, ¿no? Entonces, un factor puede ser la actividad en la que se desempeña. No es lo mismo un profesor que un comerciante. No es lo mismo un comerciante formal que un comerciante ambulante o informal. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus factores, tiene sus criterios y tiene su nivel de riesgo, tiene sus movimientos de dinero y por ende pueden ser susceptibles a un mayor tipo de riesgo. Clientes geográficos, lo que veíamos, ¿no? ¿Dónde se desempeña? No es lo mismo una empresa que esté en Quito, en Ambato, que una que esté en Tulcán o que esté en el Coca o en el Oriente, porque cada una tiene sus particularidades. Quito, Ambato, podemos manejarnos hasta el momento delincuencia común. En el tema de el Carchi, Tulcán, lo que es frontera, generalmente se manejan un tema de contrabando y en lo que es toda la Amazonía se maneja bastante un tema de evasión fiscal. ¿Cómo trabajan empresas toda esta rama de la minería, los petróleos, gases? Entonces, ¿qué hacen ellos? Tratan de evadir impuestos para pagar menores cantidades. ¿Cómo lo hacen? Por medio de las empresas, por ventas de facturas, por el tema de blanqueo de capitales. Entonces, si se dan cuenta, solo en un análisis cortito de 4 provincias, la actividad y la zona geográfica nos cambia todo, ¿no? Entonces, por eso es que vienen mis conocimientos técnicos. Y luego vienen los controles internos o los factores humanos, cómo se está controlando, cómo se forma el personal y cómo se va manejando. De esta manera, yo establezco los factores de riesgo que pueden ser para mi socio, ¿no? Socio, producto, canal, zona geográfica. Socio, cliente, ¿quién es la persona? ¿Es una persona natural, jurídica, dónde está establecida? ¿Qué edad tiene? ¿Qué nivel de ingresos, nivel de educación, estado civil, por ejemplo, ¿no? Luego yo digo productos, ¿qué productos tengo? Pero también ahí es donde viene la pregunta que me decían. ¿Tengo que hacer una matriz de riesgo por cada producto? No, tengo que hacer un informe y decir, el producto A en mi cooperativa es de riesgo bajo, el producto B es de riesgo medio, el producto C es de riesgo alto. Entonces yo voy y contrato el producto C, por ende, esa categoría dentro de mi factor, en mi perfil, va a tener un riesgo alto. Entonces voy estableciendo. Y luego puede ser el canal si yo transacciono por ventanilla, por transferencia, por cajero electrónico, por corresponsal. ¿Dónde estoy transaccionando? En lo particular, yo la zona geográfica la incluyo dentro de el perfil del socio cliente porque solo es algo adicional, ¿no? Donde reside. Que nos hemos topado y hemos hecho metodologías con unas
dos o tres cooperativas que alguna vez tuve consultoría personalizada en desarrollo de metodología y llegamos a un parámetro que me decía el oficial de cumplimiento que quería poner dos parámetros o dos niveles dentro de la zona geográfica, que era lugar de nacimiento y lugar de residencia. No, lugar de nacimiento, lugar de residencia y como es el tema de la nacionalidad. ¿Ya? Me pedí esos tres factores y me decía, ¿por qué, Javier? Lo que pasa es que yo aquí tengo ecuatorianos, pero tengo un alto grado de personas que vienen de fuera, de diferentes provincias, y muchas veces sin hacer un tema de regionalismo ni nada por el estilo, él me decía, la gente de la costa tiene mayor riesgo que el de la sierra, incluso en el tema de la morosidad. Ellos me dicen, sí, sí, le voy a pagar, pero yo les sabré cuándo le pago, me decía, ¿no? Luego me decía, yo tengo otro factor que es el lugar de nacimiento, porque muchos extranjeros ya tienen cédula y tienen doble nacionalidad. Entonces vienen a transaccionar y me traen la cédula ecuatoriana, pero yo le veo más a detalle y me dicen cómo es nacido en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México, en diferentes lugares, ¿no? Pero por la cédula ya era ecuatoriano. Y en el tercer factor me decía, por ejemplo, en la zona de los colaboradores, de los trabajadores, hay cargos puntuales que no tengo yo los perfiles y no tengo el tiempo para preparar. Entonces, tengo gente que viene a trabajar de la otra provincia acá. Entonces, en la movilidad de provincias me puede generar un tipo de riesgo. Entonces, por decirles, si yo me voy a trabajar, vivo en Quito, me voy en Ambato, posiblemente hay transportes que se demoran 1 hora y media, 2 horas, o si yo tengo mi auto, se me demora 1 hora y media, 2 horas, y hay gente que sí se va a trabajar de Quito a Ambato, de Ambato a Quito, o de Quito a, ¿cómo es? A Tabacundo, a Ibarra. ¿Por qué? Porque le conviene la parte del trabajo, el ingreso económico. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que hace eso. Entonces, por eso me pedía. Sin embargo, yo sí recomiendo que la zona geográfica esté donde esté en el socio y solo se establezca como un parámetro de nacionalidad. La nacionalidad que puede ser ecuatoriano de riesgo bajo, no porque no hay ecuatorianos que estén cometiendo delitos, sino que como nos dice Fiscalía, es de fácil ubicación, porque un ecuatoriano en algún momento va a sacar cédula, en algún momento va a contratar un producto, tiene que ir a votaciones, entonces la policía le puede ubicar, ¿no? Un extranjero nacionalizado que es de riesgo medio. ¿Por qué? Porque en algún momento, como sacó la nacionalidad, se puede ir y luego, como le ubico? Y el extranjero nato, que él no tiene papeles y directamente el día que quiere, recoge sus cosas y se fue y no lo vuelvo a ubicar más. Esa es mi recomendación, pero como les digo, ya depende de ustedes. Pueden tener un perfil de la zona geográfica. Dentro de esa zona geográfica pueden tener solo un criterio o pueden tener tres criterios como me pasó en esa ocasión, pero va a depender mucho de ustedes. ¿Listo? Luego tenemos nuestros riesgos asociados, ¿no? Y esta es otra que yo les cojo a veces de prueba. ¿Por qué? Porque directamente nosotros como oficiales de cumplimiento tenemos cuatro riesgos asociados. Nosotros nos encargamos de estos cuatro riesgos asociados y estos riesgos asociados nosotros tenemos que conocerlos de memoria. Cuando hicimos la plataforma, el tema de la parametrización y tuvimos reuniones uno a uno, a veces yo les decía, a ver, cuéntenme cuáles son los riesgos asociados. Y de 10, máximo 2 me decían cuáles eran los riesgos asociados que manejamos los oficiales de cumplimiento. Ustedes tienen que tener súper claro, pero sumamente claro, que nosotros trabajamos es en el riesgo de contagio, operativo, legal y reputacional. El de contagio, cuando nosotros tenemos un nexo o una conexión directamente por un riesgo de una contraparte de una tercera persona, ¿no? Entonces, por ahí un proveedor era el travieso
el que estaba haciendo por ahí un lavado de activos, alguna operación que no era la manera adecuada, y en este plano la gente no va a conectar como el proveedor de la cooperativa ha estado haciendo esto, ¿no? Sino en la cooperativa A estaban haciendo esto. Entonces, por default nos manejan y por eso tenemos que tener sumamente cuidado y por eso también es que vienen las debidas diligencias al trabajador, al colaborador, al proveedor, ¿no? Porque puede ser que el colaborador también estaba por ahí en alguna travesura y luego dicen, en la cooperativa estaban haciendo eso. Hemos identificado colaboradores en provincias que se han asociado para hacer el cambio de billetes de falsos, ¿no? Que dan los billetes falsos y es algo que estaba fuera de las manos de la cooperativa, estaba un mal colaborador que no se hizo una debida diligencia de manera adecuada, pero luego que fue el Voz Populi, ¿no? En la cooperativa tal te dan los billetes falsos. En esa cooperativa se manejan así, entonces es el riesgo que nos afecta. Luego, el riesgo operativo, que es la pérdida de operaciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nuestra ley, y los que le leyeron el debercito, nuestra ley, nuestro reglamento establece que por lavado de activos, ¿cierto? Nosotros podemos caer en suspensión de operaciones. Entonces viene la UAFE o la SEPS y nos da un documento en el cual la cooperativa suspende operaciones hasta después de una auditoría o entrega de documentación, que puede ser 15 días como puede ser 45 días. Entonces, cuando mi socio va a hacer una transacción y se encuentra en la puerta un letrero que dice cerrado por intervención de la cooperativa, regresa en 45 días, ya es un susto, ¿no? Y en 45 días yo abro mi cooperativa, lo primero que tengo a mis socios es en una fila para sacar el dinero. Entonces, es un riesgo complejo. Luego viene nuestro riesgo legal que nos dice a nosotros, ¿no? El Código Integral Penal. La omisión de las funciones de prevención de lavado de activos debidamente establecidas mantiene una sanción de 6 a 12 meses de privación de libertad. En el caso de identificarse un evento de lavado de activos dentro de un sujeto obligado y que se pudiera identificar como una complicidad y no una omisión de las funciones, será castigado con una sanción de 15 a 17 años de privación de libertad, ¿no? Adicionalmente, con la última resolución nos dice el encargado de, ¿no? ¿Qué sucede? Que antes era el gerente y el oficial de cumplimiento. No me importa que el que no hizo fue el cajero. El que se iba era el gerente y el oficial de cumplimiento. Ahora sí se sigue yendo el gerente, sí se sigue yendo el oficial de cumplimiento, pero también se van los responsables o los que tenían que aplicar la actividad. Entonces, ¿qué sucede? Que el oficial de negocios por captar omitió cierta información del socio para tener esa póliza y justo esa póliza era de lavado de, ¿no? Se va preso el gerente porque es el encargado de garantizar la implementación del sistema de prevención de riesgos, establecer los presupuestos, dar seguimiento y apoyar en todas las ramas para que se aplique. Se va el oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento es el personal técnico con los conocimientos para monitorear, dar seguimiento a la implementación, al desarrollo y el mantenimiento del sistema de prevención de riesgos. Y si no se hizo es porque el oficial de cumplimiento no está dando el seguimiento que me dice la norma. Y en tercer lugar se va el que no hizo el trabajo. Entonces, esa es la herramienta más adecuada que nosotros tenemos ahora para el trabajo en equipo, lo que me decían ayer cuando vimos parte del plan de trabajo, donde ustedes me decían, es que no tenemos la colaboración de los socios. Y yo les digo, ¿no? Y a veces en capacitaciones que me han contratado a mí, yo les soy muy claro, les digo, es que no le están haciendo un favor al oficial de, o sea, no crean que cuando ustedes hacen una revisión en listas de control, le están haciendo un favor al oficial, porque algunos incluso decían, ¿no?
es que esa es una función del oficial de cumplimiento y él debería hacerlo. No, porque ya la normativa establece quién aplica cada debida diligencia. Y el favor se están haciendo a sí mismos porque de esa manera se están cubriendo que mañana no esté la policía llevándoles presos. Que resulta que mi manual me decía, el oficial de negocios tiene que entrar y revisar en fiscalía y en función judicial y nada más. Yo tengo esas dos revisiones. Viene la UAF y me dice que son, como es, herramientas deficientes. A mí, como oficial de negocios, no me sancionan porque yo no tengo nada que ver. Yo estoy cumpliendo el sistema de prevención de riesgo que puso el oficial de cumplimiento, pero ahí sí se van con las sanciones al oficial, al comité y al gerente por herramientas ineficaces insuficientes, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahí vienen las sanciones para el oficial, que pueden ser la suspensión de cargo, la cancelación de cargo y también la omisión de trabajo. Entonces ellos van a analizar, ¿no? Van a decir, no, lo que pasa es que en esta cooperativa el gerente le tenía al oficial de cumplimiento haciendo 20 cosas, no le daba capacitaciones y directamente no se avanzaba. Si bien no es una sanción, no es una excusa, perdón, va a tener una sanción de suspensión de cargo por 45 días. En esa suspensión de cargos yo tengo que arreglar todo lo que no había hecho y ahí me toca entrar a consultorías y me termina saliendo más caro. ¿Ya? Presento después de esos 45 días mi sistema, me revisan, dicen, tenga su cargo, continúe trabajando como si nada y va a tener monitoreo. En ocasiones, en esos casos, al gerente se le da la sanción, que es del 0,07 de los activos, una multa directa al gerente porque él no aplicó las herramientas y no cumplió la normativa cual lo establece el ente de control y se mantiene. En segundo caso, cuando vemos que directamente había capacitación, pero el oficial de cumplimiento mismo no quiso hacerlo, o a su vez ya le sancioné una vez, ya arregló, vengo otra vez y está en las mismas o en algo peor, le cancelo y el oficial de cumplimiento ya no vuelve a ser oficial de cumplimiento para nadie, porque entramos en una lista negra en la cual no me van a registrar ni así sea de otro segmento. ¿Listo? Luego, luego de eso, ¿qué sucede? Que si ellos revisan y analizan y dicen, a ver, no fue un tema que el oficial de cumplimiento no tenía las herramientas porque no le habían dado la capacitación, porque no tenía el tiempo, porque no tenía los conocimientos técnicos, porque se supone, ¿no? También que cuando yo me califico ya tengo respaldos de conocimientos técnicos, ¿ya? No era porque el gerente no le ayudó, porque el gerente le puso pero, sino que había una complicidad. Realmente el oficial de cumplimiento era amigo de este grupo delictivo, tenía un conocido, estaba ganando un dinero por ahí debajo de la mesa y por eso es que puso estos controles simples, ¿ya? Entonces ahí viene la privación de libertad. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener bien en cuenta y mucho cuidado porque estos riesgos tienen directamente conexión. Adicionalmente, algo que siempre yo les digo y siempre vamos trabajando, ¿no? El oficial de cumplimiento tiene responsabilidad por 7 años después de haber trabajado. Los que trabajan en la UAFE tienen 10 años de responsabilidad. Entonces, no es que yo renuncio hoy día y ya mañana me olvido de todo, ya me voy a otro trabajo. Puede ser que yo renuncie hoy día y se hizo algo mal, una travesura, o yo mismo hice algo por ahí medio tránsfugo y ya por eso renuncié. Pasan 7 años o 6 años y la SEP, la UAFE se da cuenta, investiga, ¿me puede llamar a mí? Todavía me puede llamar. ¿Me puede sancionar? Sí me puede sancionar. ¿Me puede meter hasta preso por algo que hice hace 6 años, hace 5 años? Sí lo puede hacer. Por eso
Incluso cuando entregamos el puesto, yo siempre les digo, se debe hacer las actas de entrega-recepción, se debe guardar, escanearles, mandarnos al correo y todo eso, porque también puede ser que yo renuncié porque mi gerente no me daba el apoyo, porque mi gerente realmente estaba haciendo ciertas cosas y yo dije, no cuente conmigo. Entonces, pero yo mantengo el respaldo porque mi responsabilidad se va por 7 años. O sea, tengan en cuenta que no es como un cajero renuncia y se acabó la responsabilidad. El oficial de cumplimiento, como el gerente y el contador, mantienen esa responsabilidad. ¿Ya? Y generalmente no les paso, pero igual me mandan los correos y les comparto. Dios. ¿Por qué no paso presentaciones? Porque en algunas de las capacitaciones han entrado gente de la competencia, nos piden las presentaciones y luego con las mismas siguen dando clases. Entonces, la idea es que elaboren por lo menos las suyas. Sin embargo, no hay ningún problema, yo les comparto, no pasa nada. Igual para el próximo año me toca renovar todas las presentaciones. Entonces, no se preocupen, yo les comparto. Denme un segundito. Tengo aquí. Ok, vámonos. Continuemos, ¿no? Entonces, a esos son los riesgos que nosotros tenemos, los que debemos considerar y los que tenemos que cuidar. De ahí el gestor de riesgos, sobre todo segmento uno, 2 y 3, tiene como 40 riesgos, que es el riesgo de crédito, el riesgo de solvencia, el fraude interno, fraude externo y un montón de cosas. Y nosotros nos encargamos únicamente de estos cuatro. Pero estos cuatro sí deben tenerla súper clara para su trabajo, súper clara para su desarrollo. Existen las clases de controles, ¿no? Entonces, existe una clase de control preventivo, detectivo y correctivo. ¿Ya? El preventivo es antes de que pase algo. El detectivo durante, cuando ya me está pasando, y el correctivo ya cuando me pasó. ¿Ya? Entonces, por eso nuestra ley dice Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la prevención. Nosotros revisamos esta rama, lo que está pasando, ponemos las herramientas, hacemos matrices de riesgos y prevenimos que ingrese lavado de activos a nuestras instituciones. La UAFE, como tal, es la detección, ¿no? ¿Por qué? Porque todos mandamos nuestro resu, ingresan los resus a sus máquinas, hacen un cruce de datos y con eso identifican señales de alerta que ellos tienen parametrizadas y detectan lo que podría estar pasando, ¿no? Entonces, dentro de la ley, nosotros estamos en prevención, la UAF está en detección y luego viene la erradicación, que es directamente la función judicial, la que ya lleva el caso, la que le mete preso, la que retira los dineros y todo eso, aunque ustedes pueden ver que en 2 años no se han sacado, están 5 casos de lavado de activos ya en 2 años y se estima que terminen un año después, ¿ya? En ese plano, nosotros debemos considerar y tomar en cuenta que el preventivo nosotros aplicamos generalmente para riesgo bajo, el detectivo para riesgo medio y el correctivo para riesgo alto. Entonces, ¿qué sucede? Que antes de que me pase algo, yo digo, ya analicé mi mercado y digo, yo tengo comerciantes, entonces por lo cual voy a poner este control, evitando que me pueda pasar algo, ¿no? ¿Qué sucede? Que yo tengo por ahí ya algo que me pasó, billetes de alta denominación que se están manejando directamente, por lo cual voy a poner una licitud de fondos, un control, voy a comprar una máquina que me cuente y me saca las series, cualquier cosa, para detectar y minimizar el riesgo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en los mismos billetes de alta denominación, yo no puse un control y ya vino la SEP y ya me levantó un hallazgo, ya me hizo hacer un plan de acción, entonces ahí sí yo hago mi correctivo, ¿no? Entonces, a partir de aquí que ya me intervino la SEP, primero yo recibo hasta tantos billetes. Segundo, el listado de billetes se va a pasar diariamente al oficial de cumplimiento.
Tercero, en el caso de que los billetes no se, la transacción con billetes de alta denominación no tengan su justificativo, se va a hacer una debida diligencia ampliada y un reporte rosa. Entonces yo ya corrijo para que no me vuelva a pasar. Entonces, de esa manera establecemos nuestros controles dentro de nuestra metodología y nuestra matriz de riesgo. Es así, ¿no? Que nosotros tenemos una jerarquía en los controles que va del más efectivo al menos efectivo y viene en base a raíz de peligro, que es la fuente, el medio y el receptor, ¿no? En la fuente nosotros buscamos eliminar, sustituir o establecer controles, ¿ya? En el medio, generar procedimientos y en el receptor son herramientas personales. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo un proveedor que yo le pido documentos y no me quiere entregar. Existen empresas, nosotros manejamos calificación de proveedores para segmento uno, 2 y 3, principalmente que manejan este servicio que está dentro de normativa. También hemos tenido para empresas con ISO 9001, como es del aeropuerto de Quito, y también hemos visto o hemos tenido algunas negociaciones con el sector de los bancos, ¿no? Pero que nos hemos topado a veces, ¿no? Que hay proveedores que dicen, no, 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 yo no me quiero calificar, yo prefiero darle un descuento al cliente, pero yo no quiero estar entregando documentos, haciendo estos procesos, estar en una auditoría, que me visiten, no, yo no quiero, ¿no? Entonces, cuando eso se genera un riesgo alto, nosotros incluso recomendamos la eliminación del proveedor. ¿Sabe que este proveedor tiene un riesgo alto? Se recomienda que busque un segundo proveedor, ¿ya? Porque el nivel de riesgo es alto, ¿no? En ocasiones, resulta que yo tengo un proveedor de sistemas y este proveedor no cumple con la normativa básica de calificación como sistemas auxiliares, ¿no? ¿Qué sucede? Que ahí se les recomienda cambiar de proveedor. Me dicen, sí, Javier, pero es cambiarme de sistema, que costos de implementación, que luego la transición y que luego tanta cosa, ¿ya? Sí, yo no puedo cambiarme de la noche a la mañana, pero sí puedo hacer un plan para que el impacto sea más bajo, ¿cierto? O a su vez, también se puede establecer controles, porque cambiarme el sistema va a ser algo sumamente costoso, va a ser un tema complicado, tiempos, efectividad. Entonces se establecen controles. Dentro de eso vamos a poner un encargado, un responsable de la cooperativa, un responsable de la empresa. Vamos a poner sanciones dentro del contrato, Javier, es que mi contrato ya está firmado. Su proveedor tiene una mensualidad, sí, sí tiene una mensualidad. Entonces hacemos un adendum al contrato para esa mensualidad, donde vienen las sanciones y los que estuvieron en la en la capacitación de auditoría de la SEPS, incluso si se dan cuenta con el nuevo auditor informático, nos hablaban de los parámetros en los cuales tenemos que poner en los contratos sanciones y que ya no sean sanciones como se me va el sistema, yo no le cobro el proporcional del tiempo que se quedó sin sistema, sino yo quedo sin sistema, usted tiene una sanción de 3 facturas o 3 mensualidades. ¿Para qué? Para ponerles a trabajar y esto ya es recomendación de la SEPS, ¿no? Cuando mi raíz de peligro es el medio, es decir, el colaborador, el asesor de negocios del cajero no sabe cómo actuar cuando le traen un billete de alta denominación. Yo establezco un procedimiento, claro, hago aprobar el proceso y luego socializo el proceso y con eso voy a bajar mi nivel de riesgo. Y luego yo tengo el receptor que es netamente mi colaborador, ¿no? Y aquí vienen las herramientas del personal, donde vienen capacitaciones, donde vienen mediciones, donde viene una herramienta de prevención de lavado de activos, donde viene una herramienta de búsqueda de listas de control, donde yo le digo, ¿sabes qué? Vas a hacer las listas de control y al menos le pongo una impresora con tinta para que pueda imprimirme las consultas, ¿no? Entonces, todas esas cosas porque también me he topado con cooperativas, créanme que yo he visto de todo, en las cuales le dicen al de negocios, tienes que hacer las listas de control y no tiene impresor. Le toca ir guardando en un pendrive, en una flash memory y salir en la tarde y imprimir en un cyber. Entonces, eso también
está considerado como recursos. Y la misma normativa me dice que administración y el gerente debe asignar los recursos necesarios para el sistema. Entonces, todas estas cosas pasan y todo eso se debe desarrollar. Y poder sancionar a los proveedores que no cumplen. Las sanciones son internas, o sea, no hay una normativa que me diga sanciona el contado. Entre las normativas internas me dice que en los sistemas, en el tema de servicios auxiliares del sistema financiero, nosotros no podemos contratar o no debemos contratar proveedores que no estén calificados. Me dan opción de hacer convenios de cumplimiento. Entonces dice, el sistema, el score financiero tiene que tener ISO 27001. No tiene, firmamos un convenio en el cual por 2 años le doy 2 años para implementar. En 2 años no implementa, tiene una sanción y encima yo me paso de sistema. Pero de ahí como que sanción no existe. No existe desde normativa, porque igual hacer nos dice, es usted el encargado de contratar. Si usted no contrata bien, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ya? Entonces, ahí vienen nuestros controles, nuestros contratos, nuestros seguimientos y por eso hacemos debida diligencia con Oscar Proveedor. Por eso en el segmento uno, 2 y 3 estamos obligados a tener un asesor legal, tenemos un auditor interno, un auditor externo, tenemos un auditor informático. Entonces vienen varias ramas donde nosotros podemos controlar. ¿Listo? Ya con esto, déjenme un segundo, voy a ver. Ya con esto, yo paso mis controles, ¿no? Entonces, frecuencia de controles. Entonces, aquí yo digo, el lunes 2 voy a hacer esto, el martes 3 voy a hacer esto. Lo que les digo, ¿no? Yo como oficial de cumplimiento, yo no hago la debida diligencia, yo no hago matrices de riesgo, pero yo establezco que tal día yo voy a revisar que el área de negocios aplicó las matrices de riesgos. Como ya me sale con usuario, yo filtro por usuario y voy a ver cuántas hizo este usuario, cuántas ha desarrollado, está cumpliendo, no está cumpliendo y ahí puedo pedir incluso las sanciones. ¿Ya? Es por eso que la modalidad de control no viene. Establezco mi control, determino estándares y objetivos, hago mi plan para matrices de riesgo, luego evalúo el cumplimiento, comparo valores, digo, el compañero A hace 100 matrices de riesgo, tú haces 50, ¿por qué? Ah, no, es que yo tengo más trabajo, yo esto, comparo. Hago una retroalimentación porque puede ser que el que está haciendo 100 no las hace a conciencia, las hace al apuro y resulta que es peor que el que me hacía 50 y con eso establezco o mejoro el control. Entonces, todo en gestión se mide, todo es medible y ustedes pueden medir absolutamente todo, ¿no? Los controles, las matrices, las búsquedas de las señales de alerta, cómo se van a manejar o cómo se está implementando. Es así que nosotros al final tenemos una valoración de control que está conectado a la reacción, al aprendizaje, al comportamiento y a los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo digo, ¿no? Reacción, y estos son medidas que nosotros tenemos internas para después de cada capacitación, ¿no? Reacción, disfrutaron los estudiantes la capacitación, por eso es que yo constantemente estoy preguntas, dudas, consultas. ¿Por qué? Porque también medimos aquí, ¿no? Disfrutaron, fue efectiva, aprendizaje, se produjo una transferencia de conocimiento, aprendieron, no aprendieron. Por eso tenemos educación continua y vamos seguimiento y luego vamos controles y luego vamos apoyos y vamos con algunas cosas, ¿no? Comportamiento, la capacitación cambió el comportamiento. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en cada capacitación hablan, escriben 5 o 6 personas, pero al inicio no hablaba nadie. Entonces yo por eso siempre les digo, para mí no hay pregunta mala. O sea, aquí la pregunta mala o la pregunta mala es la que yo me quedo para mí, porque me voy a quedar con la duda por siempre.
¿ya? Y ahí es donde yo estoy, preguntas, dudas y todo eso, ¿no? Y los resultados finales, si influyó en algo la capacitación dentro de sus desempeños. ¿Y cómo sabemos? Porque luego se vuelven a inscribir en los cursos, porque están pendientes de los cursos, porque nos piden ayuda, porque nos consultan, porque en los grupos de colaborativos nos estamos ayudando todos entre todos. Y a veces una consulta en el grupo, respondo yo, o a veces, como yo también estoy en varias cosas, cuando voy a responder, ya respondieron los compañeros y tienen cuatro respuestas. Entonces, ahí vemos los resultados justamente de la capacitación. Como les digo, cuando nosotros arrancamos en prevención de lavado de activos, yo pagué piso directamente como Javier, luego en las capacitaciones nos tomamos que era común, sobre todo segmentos 3, 4 y 5, que los oficiales, muchos se registraron y ni siquiera sabían que era lavado de activos, creían que era tráfico de drogas, y desde ahí hemos venido trabajando, desarrollándoles, y por eso es que nosotros tenemos cada cierto tiempo capacitaciones gratuitas, cada cierto tiempo capacitaciones de bajo costo para justamente ayudarles, porque nuestro enfoque es más de ayuda hacia ustedes. Y de esa manera ustedes tienen que valorar los controles, ¿no? Hice un nuevo proceso, cómo reaccionaron los colaboradores entre ese nuevo proceso. ¿Cómo se produjo la transferencia de conocimientos del aprendizaje y socialización del nuevo proceso? ¿Cuál es el comportamiento de ellos, no? ¿Están aplicando el nuevo proceso o me dijeron sí cuando les socialicé, me di la vuelta y ya nadie está haciendo? Y luego los resultados, se está generando una cultura de cumplimiento, se está desarrollando y por eso también es que yo les venía diciendo en el tema de la herramienta, ¿no? Denles usuarios, créenles usuarios, póngales a hacer matrices, porque es la única manera de generar una cultura de cumplimiento en nuestros compañeros, haciéndoles hacer matrices de riesgo. Porque resulta que como en el día a día nosotros nadie nos dicen, oye Javier, ya tienes que respirar, si no es automático, cuando les vamos haciendo poco a poco, llega el punto que se hace automático. Entonces, como cuando yo voy a hacer un crédito y me dicen, ayúdeme su cédula, y lo primero que hacen es entrar al buro y ven mis puntos y me dicen sí o no, continúa, no continúa el proceso, va a pasar lo mismo. Entran matriz de riesgos, ven el nivel de riesgo y continúan el proceso. Entonces, es una cultura, pero esa cultura la vamos a manejar nosotros, porque aparte de tener un conocimiento técnico, el oficial de cumplimiento también tiene que manejar liderazgo porque